de una manera y en una versión muy actual, saltándome algunos versículos para compaginarlo con el libro, he leído a Génesis capítulo 1. Hoy iniciamos la serie de Génesis. Vamos a ver en los próximos 10 domingos los primeros 10 capítulos de Génesis. Yo no sé qué memoria te trae Génesis cuando empezamos. Es el primer libro de la Biblia, si es la primera vez que nos acompañas. Es el primer libro de las primeras hojas que encontramos en la palabra de Dios. Y se dice que Génesis es el semillero de la Biblia. En él encontramos casi todos los temas que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Es el embrión de muchos de los temas y de los grandes temas de la Biblia. Génesis significa origen, significa en el principio. Significa en el principio, y es un libro en el que todo comienza en el Génesis. En el Génesis vemos el inicio del universo, y hoy lo vamos a ver en el capítulo 1, que vamos a meditar en los primeros 25 versículos. Vemos que en el principio, en el origen, está el ser humano. Y la Biblia nos narra en este primer capítulo y en el capítulo 2 el origen del ser humano. En el Génesis vemos el origen de la familia. La familia no es invención del ser humano. La familia es la invención de Dios. Y en el Génesis vemos el origen de la familia. En el Génesis encontramos el origen del trabajo. El trabajo no es invención del ser humano. Dios pone, y lo vamos a ver en los próximos domingos, cómo Dios da y pide mayordomía al ser humano. Y es en el principio, en el Génesis, que vemos el trabajo, el arar la tierra, el cuidarla, el poner nombres a todo lo que rodea. En Génesis también es el principio de la maldad. Es el principio de la desobediencia. Es el principio del pecado. Y cuando lleguemos al capítulo 3 vamos a ver cómo también en este libro encontramos el principio del pecado y de la desobediencia del ser humano. Pero también vamos a ver que en el principio empieza el rescate. Dios trabaja desde sus inicios para rescatar al ser humano. Vemos la salvación del ser humano ya en el capítulo 3, versículo siguiente a la caída. Principio también de todas las naciones. Génesis es el principio de todas las naciones. En el Génesis vemos el principio de un pueblo. El pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios. En el Génesis vimos, estoy intentando cautivar con todas las cosas que vamos a ver, vemos el principio de la fe. Vemos el principio de un pueblo que tiene que confiar en Dios. ¿Sabéis? Génesis se le ha llamado, el Génesis está lleno de Génesis. ¿Por qué? Porque el Génesis, el principio, está lleno de principios. El Génesis está lleno de Génesis. ¿Por qué? Porque ahí está el origen de muchas cosas. Yo tengo que confesaros en esta mañana que quizá es uno de los libros, el capítulo 1, 2, 3, 4, hasta el 11, 12, con excepción del 5, así, que es un poco más denso, quizás son los libros que más me he leído en la Biblia. Y lo confesaba en el grupo de la alabanza. ¿Sabéis por qué? Porque muchas veces me he propuesto empezar a leer la Biblia y llegaba hasta el 6, 7, 8 y luego otra vez me proponía leer otra vez en la Biblia y empezaba hasta el 6, 7, 8 y otra vez y otra vez. Y he leído mucho, pero no sé qué te viene a la mente cuando hablamos de Génesis. Posiblemente te vienen preguntas como, ¿qué dice la Biblia acerca de la evolución? ¿Qué dice la Biblia acerca de la creación? ¿Somos producto del azar? ¿Somos producto del Big Bang? ¿Qué somos, creacionistas o evolucionistas? ¿No? Vienen esas preguntas, ¿no? ¿Nunca os la habéis hecho? ¿Nunca os han confrontado a eso? ¿Se creó el mundo en 7 días? ¿La creación en 7 días? ¿Fueron periodos de 24 horas?
¿O fueron periodos de tiempo? Bueno, si creéis que yo lo voy a resolver ahora, estáis muy equivocados. Pero son preguntas que nos han venido cuando leemos estos capítulos. ¿Es el capítulo 1 una poesía o es historia? Eso quizás es más teológico, ¿no? Aquellos que habéis estudiado un poquito, diréis, ¿el capítulo 1 es poesía o es realmente literal? ¿Por qué la Biblia repite 2 veces el orden creacional? En el capítulo 1, si te sorprende eso, por favor, de aquí a la semana que viene lee el 1 y el 2, ¿vale? Pero la Biblia repite la creación en el capítulo 1 y en el capítulo 2. ¿Hay contradicción en el capítulo 1 y el capítulo 2? Oye, si os estoy sorprendiendo, por favor, leer el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿vale? De Génesis. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Qué pretendía el autor original cuando escribía los primeros versículos de la Biblia? Compartía, y me gustaría hacer un Kit Kat ahora, compartía con el grupo que presidimos o que hacemos este programa, que yo he vivido separación por si eres creacionista o evolucionista. Yo he visto tensión en diálogos en los que los días son de 24 horas. Y cuando dice Dios creó fue al momento. Evidentemente nadie pone en duda de que Dios puede hacer eso. Pero me gustaría que la Iglesia Evangélica en Castelldefels, es decir, nosotros, el pueblo de Dios aquí, tuviéramos una actitud de respeto ante las diferentes posturas. Porque sí que tenemos algo claro y vamos a ver 3 principios que me gustaría compartir con vosotros, pero luego hay cosas que la Biblia pues no nos da todos los detalles. Y que entre nosotros pudiera haber personas que opinan acerca del evolucionismo como parte de la creación de Dios. Y que Dios ha usado millones de años. Y hay quien dice, no, Dios es literal, 24 horas. Y si queréis vamos a entrar en un debate, está por poner la fecha, pero será por un experto, no por mí, a principios de noviembre, un día entre semana, para hablar de creacionismo, de la creación y el periodo y todo lo que eso nos comporta. Pero haríamos un mal favor hacia nosotros mismos si cuando leemos la Biblia estamos pensando que la Biblia solo habla de mí. La Biblia no la leeríamos correctamente si pensamos que es una historia única que se trata de ti y de mí. La Biblia se trata de Él. Y lo que Él, y cuando hablo de Él hablo de Dios, ha hecho por ti y por mí. Cuando nos vamos a la Biblia, tenemos que ver lo que Dios ha hecho como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo en favor nuestro. Él hizo el mundo y fue devastado por nuestra desobediencia. Él volvió al mundo para rescatarnos del pecado y de la muerte. Y cuenta la Biblia que volverá a venir para rehacer otra vez, para rehacer su tierra, para rehacer su creación. Así que estoy contento de empezar el Génesis y compartirlo con vosotros. Me gustaría ver 3 realidades que vemos en este capítulo 1. Podríamos estar muchos domingos nada más en el capítulo 1. He intentado resumirlo lo máximo, pero me gustaría compartir con vosotros 3 realidades que encontramos en los primeros 25 versículos de la Biblia. La primera realidad es: Dios estaba. Dios era en el principio era Dios. Empieza el versículo 1, Dios. Dios estaba desde los inicios. Dios comenzó el mundo, dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo que significa que el universo, lo que hemos estado compartiendo, Sara compartía de ver las estrellas, no es producto del azar. No es producto de la casualidad, no es producto de un accidente, no es producto de una fuerza que se unió por la gota de... No. La Biblia es muy clara. Dios en el principio creó
los cielos y la tierra. Dios estaba en el principio. Dios era en el principio. Y fijaos que no dice Dios diseñó, Dios planeó, Dios restauró. No, dice Dios creó. Y a aquellos que os gustan estos temas, yo sé que hay personas aquí que le encanta estudiar eso, la palabra que se utiliza, bará en el hebreo, habla que crea de la nada, ex nihilo, para aquellos que conocéis un poquito más el hebreo. Crea de la nada y eso nos supera. O sea, no había nada antes y Dios hace que lo haya. Nos cuesta reconocer que el mundo se crea de la nada. ¿Quién puede crear algo de la nada? ¿Quién? No, todos necesitamos algo para empezar a crear. Necesitamos... No. Dios no hace eso. Dios crea de la nada. Lo único que tenemos claro en la Biblia es que Dios es principio. Y Él crea el universo. Dios le da su propio ser. Dios es lo único que había en el principio. Y eso, en medio de la sociedad en que vivimos, es chocante, es desafiante, porque nadie puede hacer eso. Luchamos en la creación para empezar desde algo. Dios crea desde la nada porque Dios es principio. Yo no sé cuántos habéis ido a otros lugares de culto, pero en nuestro lugar de culto de Jaime I teníamos un título arriba. ¿Os acordáis los que habéis estado allí? Dios es Alfa y Omega. Dios es principio, Dios es el inicio de todo. Dios estaba ahí cuando no había nada. Dios estaba. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué implicaciones tiene eso prácticamente? ¿Por qué nos cuesta reconocer tanto que Dios crea de la nada, que Dios es el creador del universo? No sabía qué ejemplo poneros y hoy mi hijo me ha inspirado. No sé si ha venido el pequeñajo mío, pero me ha dicho, hoy me voy a poner corbata para ir a la iglesia. Y yo me lo quedo mirando, ponte corbata. Y he pensado, ahí está el ejemplo. ¿Sabéis qué es esto, verdad? Corbata, una corbata, un trozo de tela. Pero ¿verdad que si viéramos a José Manuel empezar a limpiar el coche con la corbata, pensaríamos dos cosas? ¿O tiene mucho dinero y le sobran corbatas? ¿O no sabe para qué está hecha la corbata? La corbata a mí no me pegaría con un Niki. Si me la pondría diría, bueno, ha querido hacer la gracia. Pero ¿por qué no nos gusta reconocer que Dios está en el inicio de la creación? Porque suponer que Dios y dar por hecho que Dios es el creador supone saber para qué estamos hechos. Conocer que esta corbata está hecha para llevarla puesta y bien puesta, no como yo, estamos admitiendo que sabemos para qué ha sido creada. Hubo una persona, un diseñador, ahora no me la puedo sacar, ahora. Hace tiempo que no me pongo corbata. Aceptar de que hubo un modista, un creador, con un propósito claro. Aceptar que Dios está detrás de la creación significa investigar para qué Dios te ha creado. ¿Por qué no nos gusta reconocer, y es ahí el ejemplo de la corbata, que Dios está detrás de la creación? Porque entonces tendremos que investigar para qué hemos sido creados. Porque entonces tendremos que admitir lo que está bien y lo que está mal. Tendremos que buscar las fuentes de instrucciones que Dios nos ha dado para saber qué es lo que necesitamos hacer y qué es lo que no necesitamos hacer. Entonces, ¿lo fácil qué es? Esto, pues no sé qué, un trapo. Pero tú no te das cuenta que esto ha habido alguien que lo ha pensado. El ser humano, casualidad. Casualidad. ¿Estás tú pensando que casualidad? ¿Seguro? Bueno, es difícil, pero
nos cuesta admitir que hay un gran creador porque no queremos saber para qué hemos sido creados. Y ese es el gran motivo del ser humano, y aquí está el problema. Fuimos creados por Dios. Albert Einstein tiene una frase que me encanta. Dios no juega a los dados. Dios no juega a las casualidades. Dios no juega. Dios lo tenía todo muy bien diseñado. Dios crea de una manera excepcional. Y entonces viene el no admitir. ¿Por qué? Porque, claro, si sabemos cuál es el propósito, el creador, querremos saber el propósito y entonces nos coarta nuestra libertad. Una frase archiconocida. No tendremos libertad. ¿Y sabes? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres experimentar la verdadera libertad? La verdadera libertad proviene de saber de quién y para qué has sido creado. Ahí es donde encontramos realmente el propósito de nuestras vidas. Fijaos el Salmo 139, David está abriendo su corazón y dice, 15 y 16, tú me conoces por dentro y por fuera, tú conoces cada hueso de mi cuerpo, tú conoces exactamente cómo fui hecho, poco a poco, tú conoces cómo fui esculpido de la nada a lo que soy. Dios lo conocía desde los inicios. Dios era su creador. Comenzó por Dios y comenzó por Dios de la nada. Dios crea de la nada y antes de su actividad creadora nada existía. Dios no solo te ha dado comienzo de tu vida, sino que es la fuente de tu vida. Es que no solo nos ha creado, es que sin Él no podemos continuar. Descubrir nuestra identidad y el propósito a través de nuestra relación con Él es nuestro deseo. Estamos hechos para tener relación con Dios. O si no, preguntaros, ¿por qué el ser humano jamás, hasta que tiene una relación personal con Dios, se siente vacío? Lo vamos a ver la semana que viene, cuando vemos que estamos hechos a imagen de Dios, los que creen y los que no creen. Dios estaba pensando en ti mucho antes de que se te ocurriera a ti pensar en Él. Antes de que mi papá y mi mamá pensaran en mí, Dios ya estaba pensando en mí. Antes de que tu papá y tu mamá pensaran en ti, Dios ya estaba pensando en ti. Tú ni siquiera sabías nada de Dios y Él ya te conocía. Él planeó tu propósito antes de que existieras, sin tus sugerencias, sin las mías. Tú puedes escoger tu carrera, puedes escoger con quién te vas a casar, puedes escoger con qué te vas a divertir y muchas otras partes de tu vida. Pero Él te eligió a ti. Él te eligió a ti. Él te creó a ti. En el propósito de tu vida cabe un propósito mucho más amplio, mucho más grande, que Dios ha diseñado, no solo para aquí, sino para la eternidad contigo. En el principio, Dios ya estaba. En el principio estaba Dios. En el principio era Dios. Vamos a la segunda realidad. La segunda realidad es que la creación nos muestra su amor. En la creación vemos su amor. Y quizá estás pensando, ¿realmente dónde ves tú aquí el amor? ¿Dónde ves aquí el amor? Espera, que se me ha ido aquí. Antes del comienzo ya había amor. Versículo 1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Y dónde ves aquí el amor? Nos gusta ver el amor en Jesús, ¿no? Jesús viene a rescatarnos porque Jesús es amor, pero sin embargo decimos que Dios es amor. No solo Dios muestra amor, no, vemos que Dios
no solo tiene amor, Dios en su esencia es amor. Quizá esto es entrar un poquito en teología, y si veis cualquier comentario veréis lo que estoy diciendo. Pero en el principio, el término que a nosotros se nos traduce como Dios es en plural. Lo que quiere decir es Elohim. Y el término que se utiliza, todos los teólogos están de acuerdo que ahí vemos a las tres personas. A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Lo que quiere decir que hay una relación interpersonal entre Dios. Nos cuesta de entender, pero entre ellos había amor. Y si nos fuéramos a Juan capítulo 17, donde vemos que Jesús está hablando y habla de la gloria que Dios derrama sobre el Hijo, dice en el principio, en la creación, cuando el inicio de todas las cosas, está hablando de que hay una relación de amor entre ellos. Y que muestra su amor para con nosotros. En el principio Dios es amor. Ahora lo veremos aún más claro. Pero el amor existe en la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la relación de las tres personas hay amor. Porque ellos son amor. Dios muestra su amor para contigo creándote. Dios Hijo muestra su amor para contigo salvándote. Y el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, muestra su amor para contigo transformándote. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están mostrando amor porque son amor. En la creación vemos que Dios es amor y ya había amor. Fijaos lo que dice Efesios 1, versículo 5. Mucho antes de que Él pusiera las fundaciones de la tierra, Él nos tenía en su mente. Él había decidido que nosotros seríamos el enfoque de su gracia, el enfoque de su amor. El motivo de Dios al crearte fue su amor. Me encantaba leer e investigar acerca, y leía una de las grandes universidades, uno de los que está en el equipo de trabajo, haciendo un estudio en una de las grandes universidades de Estados Unidos, de genética molecular, decía esta sentencia impresionante. Toda la evidencia disponible de las ciencias biológicas apoyan la siguiente proposición. El cosmos es un todo especialmente diseñado con vida para y hacia una meta principal y hacia un solo propósito, el ser humano. O sea, todo lo creado, todo lo que hay nos rodea y el Creador lo ha hecho con un propósito central. Tú, yo, y esto lo dice una persona que no sé cuáles son sus conocimientos de teología, lo hace un biólogo molecular, de genética molecular, que se da cuenta al investigar que todo lo que crea está enfocado hacia nosotros. ¿No es eso muestra de amor? ¿No es eso la muestra de amor? Has sido creados con un objeto, como un objeto especial de su amor, del amor de Dios. Dios te creó para amarte. Fijaos lo que dice, acompañarme, voy a ir con la Biblia, Isaías 46, versículos 3 y 4. Impresionante como el profeta, en Isaías hay textos preciosos. Isaías capítulo 46, versículos 3 y 4. Isaías 46. Escúchame, familia de Jacob. Qué precioso. Todo el resto de la familia de Israel, a quienes he encargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. O sea, está hablando el profeta de parte de Dios. En el vientre ya te conocía y te he visto crecer, aún en la vejez, cuando ya peinéis canas. Es decir, no solo cuando naces, cuando estás en la cuna, cuando ya estás en la última parte de tu vida. Dice Dios, yo seré el mismo. Yo os sostendré, familia de Jacob, pueblo de Israel. Yo seré el que te sustenta. Yo te creé, dice, y cuidaré de vosotros. Os sostendré y os liberaré.
Hermanos, esa es la voz de Dios. Eso es lo que hay en el corazón de Dios a través del profeta hacia su pueblo. Yo te he creado, te he visto nacer y te veo ahora con canas. ¿Qué más muestra de amor es que yo te voy a sostener? Yo voy a estar a tu lado. Vemos su amor en la propia persona de Dios, pero vemos su amor en la creación. Y voy a ir muy rápido porque no tengo mucho tiempo. Pero desde el versículo 3 del capítulo 1 hasta el versículo 25, incluso podríamos seguir hasta el principio del capítulo 2, vemos la creación al completo. Y Dios está mostrando su amor en la creación. Repite 6 veces. Y Dios vio que era bueno. Hasta el versículo 25 solo lo dice 6 veces. Versículo 4. Vio la luz, vio todo lo que había creado y es bueno. Versículo 9. Crea el mar, los océanos y ve que es bueno. Versículo 12. Ve la vegetación, los árboles y ve que es bueno. Versículo 18. Hace los 2 astros, el sol y la luna y ve que es bueno. Versículo 21. Ve las aves y los animales marinos y ve que es bueno. 24. Animales terrestres, salvajes y domésticos y ve que es bueno en gran manera. Dios muestra su amor con la creación. Y es muy curioso. Hace poco estudiábamos, bueno, no hace tanto, pero estudiamos Romanos, Hechos, y ahí vimos cómo los griegos, cuando hemos estudiado las cartas, los ascetas, aquellas personas que decían que el cuerpo era malo, la carne era malo, lo material era malo, lo bueno era lo espiritual. En sí, si estudiamos un poquito el Islam, nos daremos cuenta que ellos anhelan un paraíso, algo espiritual. ¿Sabéis de dónde crea el ser humano? Del polvo, de lo material, de lo físico. Dios está diciendo aquí, y eso es revolucionario para un griego, para una persona que dice que la materia es mala, porque Dios está diciendo, yo te he creado y la materia, toda la creación es buena y buena en gran manera. Todo lo que rodea es bueno. La palabra que se utiliza es gozoso, agradable. Podríamos irnos a la persona de Jesús. ¿Cuál es el primer milagro que Jesús hace? ¿Cuál es el primer milagro? Juan. El agua en vino. ¿No había más milagros para hacer que convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea? ¿Qué quiere decir Jesús ahí? La fiesta, la boda, era muy importante, todo lo que suponía que la fiesta continuara, y en el momento que se está apagando porque el vino se acaba, Jesús transforma el agua en vino. Y el mejor. ¿Qué nos enseña Jesús ahí? ¿Qué está enseñando Jesús? Está mirando mucho más allá. Está mirando que a Él le encanta que disfrutemos de las cosas que nos rodean. A Dios le encanta que disfrutemos. Y veremos y disfrutaremos por una eternidad de esas cosas también. Dios es el hacedor de todas estas cosas. Cuenta Isaías capítulo 25, versículo 8, que Él destruirá la muerte. Y ya no habrá lágrima cuando Él vuelva. Y cuenta el Apocalipsis, y lo hemos hablado cuando hemos estudiado acerca del cielo, que Él volverá a la tierra y hará una tierra nueva. Y es curioso que cuando dice esa palabra no está usando del ex nihilo, es decir, de la nada. No, dice que reformará lo que ya ha creado. Es decir, vamos a disfrutar de una manera completa el paraíso que un día creó. Dios nos ama con la creación que nos ha dado. No habrá lloro, no habrá problemas. Disfrutaremos de la tierra que Él creó. Dios muestra su amor constantemente. ¿Disfrutamos de la creación que nos da? ¿Disfrutamos de la montaña?
¿Disfrutamos de las flores? Yo siempre que salgo a hacer deporte por aquí, con las personas con las que salgo, siempre hay esta frase: somos privilegiados. Tenemos mar, tenemos montaña, podemos ir a nadar, podemos ir, 3 kilómetros arriba y parece que estés en medio del Pirineo y puedes ver todo el horizonte, puedes ver todo Montserrat, Todo eso nos está hablando de Dios, como dice el salmista. ¿Somos capaces de disfrutar de un abrazo? Es algo material, pero que Dios nos ha dado. Es parte de nuestra naturaleza. ¿Somos capaces de disfrutar de las cosas más sencillas a nuestro alrededor? ¿De una excelente comida? ¿O todo eso es banal? No, son regalos de Dios. Un beso, una flor, ¿no dice la canción eso? Son cosas que Dios nos da. Es como Dios está mostrando tu amor. Y dejadme ir a la otra parte. También tenemos una gran responsabilidad. Lo vamos a ver el domingo que viene, no, el siguiente. Somos responsables de la naturaleza que nos ha dado. ¿Sabéis que el mundo evangélico es el que más está haciendo hincapié en toda la nueva ecología? Son los pioneros, pero es que deberíamos serlo nosotros, porque somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha prestado, lo vamos a ver en las próximas semanas, pero somos responsables. Hubo una teología que se desarrolló, yo no estaba en este mundo aún, pero hace años que decía: como nos vamos a ir al cielo, no pasa nada lo que hagamos aquí. No. Eres responsable con los plásticos, con todo. Y lo fácil es decir: es que el gobierno no me da una basura más grande. Es que yo no tengo espacio. Somos responsables porque Dios está mostrando su amor para con nosotros con todo lo que nos rodea. Podemos jugar también. Es bonito, necesario, jugar con todo lo que nos rodea. Así que Dios muestra su amor porque en el principio había amor en Él mismo y a través de todo lo que ha creado. Y por último, la tercera realidad. Antes del comienzo había, versículo 2, oscuridad. Dice el versículo 2, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Eso del Espíritu de Dios es una imagen muy chula. Dejadme que no pase al tercer punto. Ahora vamos. Porque la palabra que se utiliza es que el Espíritu estaba cubriendo todo eso. Dice los que entienden de hebreo que era una imagen cálida de la protección de lo que iba a crear. Interesante. Pero antes del comienzo había caos, había oscuridad. Dice Reina Valera del 60, me gusta cómo lo describe. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios comienza a hablar, cuando la palabra empieza a actuar, el caos, la oscuridad se disipa. Fijaos, 8 veces aparece el verbo y Dios dijo. Había caos, había oscuridad, pero cuando Dios habla, Dios transforma. Cuando Dios actúa, cuando Dios se mueve, porque es amor, Dios transforma todo. 8 veces aparece el verbo decir. Dios construye, Dios edifica, Dios hace y rehace por medio de su hablar. Es verdad que había oscuridad, pero Dios cambia esa realidad. Dios tiene poder para cambiar nuestra realidad. Si nos fuéramos a Juan, creo que lo ha leído a Nancy, en el capítulo 1, versículo 14, dice: la palabra escrita. Eso es lo que yo tengo escrito. Lo que dice Juan 1:14, la palabra, el verbo se
se hizo verbo y ese verbo era Dios. En la persona de Jesús vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios. Mi pregunta para ti esta mañana es: ¿cuál es tu oscuridad? ¿Cuál es tu caos? Muchas personas, su caos es la culpa. No salen de la culpa. Se pasan toda la vida huyendo de remordimientos, de cosas mal hechas. Se esconden por la vergüenza. Igual ese es tu caos. Ese es tu oscuridad. Lo vamos a ver también unos capítulos más adelante. Caín se esconde de Dios. Y fue vagabundo toda su vida, escondiéndose de Dios. Dios es especialista en dar nuevos comienzos. Dios es especialista en transformar las tinieblas en luz. Dios es especialista en cambiar el caos en orden. Muchas personas son dirigidas, su propósito, su día a día es el resentimiento. Hay quien no te habla, no quiere hablarte. Está resentido constantemente. Es como si quisieran ejercer un poder sobre tu persona. Viven enfadados, amargados completamente. Se aferran a heridas, se aferran a pasado y no salen de ahí. ¿Ese es tu caos? Son preguntas que podéis responder en silencio, ¿eh? ¿Vivimos en esa oscuridad? Porque hay personas que no salen de ahí y las cosas pasan. Y no salimos del resentimiento, del dolor, de lo que me han hecho y tú no conoces y tú. La otra persona ha pasado página hace 10 años y tú sigues resentimiento, vives en ese caos, en esa oscuridad. ¿Sabes? El resentimiento te daña más a ti mismo que al otro, al que te ha hecho daño. Sí, porque no nos lleva a ningún lado. Hasta que no sueltas, hasta que no perdonas. ¿Sabes? El pasado pasó y no lo puedes solucionar. Ha pasado, es parte de mi vida, es parte de mi historia. Nada va a cambiar el pasado, pero sí, Dios se ofrece a cambiar el presente hoy. Las tinieblas en luz, el caos en orden. Fijaos lo que dice Job. Capítulo 5, versículo 2. Preocupaos hasta el extremo por el presentimiento. Preocuparse hasta el extremo por el resentimiento es hacer algo tonto y sin sentido. Job, capítulo 5, versículo 2. Igual lo que te lleva en tu vida es el miedo. Tu caos es el miedo. Te da miedo dar un paso adelante, tomar esta decisión. Quizá por experiencias del pasado, quizá por la familia súper estricta en la que has vivido, no sé, da igual el motivo, pero te cuesta. No importa cuál sea la causa. Las personas que son conducidas por el miedo, a veces se pierden grandes bendiciones, grandes experiencias de ver la fidelidad de Dios. El ver de Dios, el mover de Dios. A veces hay que arriesgarse, hay que confiar, hay que dejarse guiar por Dios. Eso lo vamos a ver en Génesis. Dios es especialista en transformar el caos en orden. Igual tu caos es que eres un consumista empedernido, un materialista, un hedonista, una persona que se vive por el placer y para comprar y volver a comprar, porque tener más me va a hacer más feliz. Porque tener más me va
hacer ser más importante. Esto que os digo, estoy seguro que todos los de aquí decís, no, yo no soy. Sí, pero actuamos como si lo fuera. Bueno, comprar me va a hacer sentirme más seguro. Porque tener más me protege. Yo voy a guardar unos buenos ahorros y no estoy diciendo de no ahorrar, no me para sentirme más. Está bien ahorrar. Está bien ser prevenido. Pero tu máxima confianza está en Dios. Tu meta final es Dios. Los valores que tienes que anhelar son eternos, no pasajeros. Lo que debemos anhelar tiene que mirar mucho más allá. Muchas veces vivimos confiando en todo lo que nos rodea y cuando no lo tenemos nos sentimos inseguros. Y hay una insatisfacción constante. ¿De qué es que haya iPhone 11, no ya? ¿Por qué? ¿Creéis que Apple sacaría un 11 si hubiera insatisfacción en el ser humano? No, siempre queremos más. Primero empezó con el iPhone, luego no sé cuál empezó, pero luego el 5, el 5 Pro, el 5 SE, el 6, el 6S, luego el 7, el 8, el 10, el 11 y de aquí 20 años iPhone. Somos insaciables porque miramos todo lo que nos rodea. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién puede cambiar eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos comenzar a reparar eso constantemente en nuestra vida, ya sea el materialismo, el temor, el resentimiento, y podríamos añadir muchas cosas más? ¿Cuál es nuestra oscuridad? Tú la conoces mejor que yo. Déjame cerrar con una historia bíblica. ¿Qué otro momento hubo oscuridad? Todos aquellos que conocéis la palabra de Dios. ¿Qué momento hubo en la tierra que se cerraron? En la muerte de Jesús, cuando Jesús está en la cruz del Calvario, dice los 3 evangelistas que hubo un momento de oscuridad en la tierra. Lucas capítulo 23, versículo 44, pero Mateo y Marcos lo narran igual. Jesús está en la cruz y dice que desde el mediodía hasta la media tarde toda la tierra quedó sumida en la oscuridad. El velo del templo se partió. ¿Cómo reaccionamos ante la oscuridad que nos rodea? ¿Sabéis lo que dijo el centurión? Versículo 47. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos comenzar a reparar nuestra oscuridad? ¿Cómo Dios hizo desaparecer la oscuridad en la creación? Dejando al Hijo en toda la creación, poniendo en orden su palabra, hablando Dios. Y nosotros deberíamos decir como el centurión, verdaderamente, Jesús ocupa el lugar que tienes que ocupar. Verdaderamente tú, Jesús, eres el que puede cambiar mi situación, puedes cambiar mi resentimiento en amor, puedes cambiar mi temor en atrevimiento, en confianza, puedes cambiar mi materialismo en pensar en nuestro entorno, puedes cambiar ponlo tú. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Obtuvo la oscuridad para que tú y yo tuviéramos la luz. Ese es Jesús. Escogió la maldición que merecíamos nosotros para que obtengamos la bendición que proviene de Él. Mirad, mi deseo en esta mañana y en esta serie es que todos los que estamos en esta sala reconozcamos que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Que verdaderamente
Jesús es mi creador, que verdaderamente Jesús es mi Salvador. Es quien me rescata de la situación en la que vivo. Es el que da sentido a mi alma. Y con este espíritu me gustaría que recordáramos el sacrificio de Jesús. He dejado la Santa Cena para el final, porque es un compromiso personal. Vamos a recordar que Jesús cogió nuestro lugar. Y vamos a tomar el pan y el vino. Y me gustaría que pensaras que Él nos está pidiendo que reconozcamos que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Creador y nuestro Salvador. Vamos a orar.